Acaba de escribir un libro que se llama ¿Qué leches es el estado de bienestar? Manual antidemagogia para tiempos revueltos. Yo tuve posibilidad de ver unos vídeos, tiene unos vídeos en YouTube que son fantásticos, pero claro, él no vive aquí en Madrid, vive en Galicia. Entonces, aprovechando que de vez en cuando baja por aquí, le dije, la próxima vez que vengas a Madrid tienes que venir a Rojo y Negro. Para mí, bueno, el libro es, ya te digo, ¿Qué leches es el estado de bienestar? Es el libro más rompedor, más políticamente incorrecto que he leído en los últimos años. Fernando Sánchez Salinero, qué buena introducción, no te puedes quejar, ¿eh? Bueno, madre mía, después de esto casi que se acaba el programa, ¿no? Aquí solo lo único que podemos ir es a peor. A mejor, a mejor. Siempre aquí siempre no, a mejor. Es imposible, ya después de ese nivel, ¿no? Bueno, no has venido con tu mono, pero tú eres el del mono, el del mono de trabajo, ¿no? Sí. Y eso te quería preguntar, porque lo hablábamos también en la redacción de Periodista Digital la otra vez, que me parece una idea de marketing fantástica, que tú combatas ciertos tópicos, ciertas ideas que están ya demasiado establecidas, que son prácticamente tabú, como es el estado de bienestar, porque cualquiera que critica el estado de bienestar está echado de egoísta, de individualista, de insolidario. Pero tú lo haces con un mono de trabajo. Es decir, tú no vienes aquí a hablar desde la posición del alto ejecutivo, del tío con corbata, del tío que cobra un bonus millonario a fin de año. No, tú lo haces un bonus que lo flipas. Desde el pie. No, que fuera. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió lo del mono ese de trabajo? Pues te voy a decir la verdad, porque ¿para qué vamos a revestir de una mitología de... Vamos a ver, tenía que dar una conferencia a los universitarios en Vigo, que está colgada, que esa es de la Universidad de la PyME, que tiene 17.000 visitas, que bueno, la conferencia está muy bien. Entonces les tenía que hablar en un lenguaje que me comprendieran, porque el problema de la mayoría de la gente cuando se dirige al público es que habla en el lenguaje que le gusta a él ser escuchado y no el que le gusta a la gente que le hablen, ¿no? Entonces tienes que utilizar, el lenguaje es un conjunto de signos que pueden ser de visuales a verbales. Entonces una de las cosas que dije, digo, bueno, pues les voy a contar que soy un superhéroe, ¿no? Y a partir de ahí digo que es una cosa que los jóvenes pueden entender y de pillar cercanos, y entonces la forma de explicarles qué tipo de superhéroe soy es con un mono que representa una serie de valores y una serie de cosas que la mayoría de la gente a ellos les pilla lejano, o a lo mejor han visto a sus padres o han visto tal. Entonces con el mono de trabajo obviamente representa qué tipo de superhéroe eres, y así nació para esa conferencia, y luego claro tuvo éxito. Y bueno, siempre me he sentido así un poco superhéroe de mono. Fernando, aquí las chicas están entregadas. No, pero que es que no, y que puedes además, mira qué mono y tal, ¿no? Bueno, mono. Cuando es por la radio, pues entonces ahora está muy bien lo de superpyme, superhéroe, sí. Pero hay una educación pública, hay una sanidad pública, hay servicios que dar, hay gente que está desfavorecida, que lo está pasando mal. Esa gente necesita el estado de bienestar, y tú vienes aquí a decir que esto es demagogia. No, es demagogia como se plantea. O sea, yo... este es un invento de los políticos para ganar votos y gastar mucho dinero. Y lo que defiendo es un liberalismo social, tan liberalismo como social. Es decir, a la gente más desfavorecida hay que ayudarla, porque probablemente entre en un engranaje y le cueste adaptarse. Y sobre todo lo que tenemos que tener es una estructura que dé oportunidades a todo el mundo de poder prosperar social y profesionalmente. Y eso te lo da la educación, ¿no? Entonces, otra cosa es cómo lo organicemos. O sea, yo soy una persona que cree que el estado de bienestar bien entendido es necesario para igualar las sociedades. Mal entendido, pues será la causa de la destrucción de Occidente. Es decir, probablemente nos está haciendo no ser competitivos, porque es la gran trampa que utilizan los políticos para disponer de dinero de forma ilimitada, ¿no? Y o nos damos cuenta o quedaremos fuera del juego, porque Europa ahora mismo ya no es un jugador principal en el contexto internacional, y al ritmo que vamos a ver cómo terminamos, ¿eh? Fernando, yo quería preguntarte, en el libro planteas, muchos problemas, pero también aportas soluciones, ¿vale? Sí. Entonces, tú, entre otras cosas, has definido el estado de bienestar como algo idílico. Y yo pregunto, ¿es idílico también pensar que las personas ahora de unos 50 años van a llegar a cobrar las pensiones, por ejemplo? Es que, vamos a ver, yo creo que no lo vamos a cobrar. Yo tengo 47, yo estoy convencido que no lo voy a cobrar. No. Es decir, cuando yo me quisiera jubilar son los 70, ¿no? Como mínimo, esto de que se va a bajar, ya nadie dice que haya que bajar, ya todo el mundo vuelve a decir que hay que subirlo. Me quedan 23 años. Vamos a ver unos cambios sociales de una naturaleza tan bestial que es imposible que al ritmo de crecimiento del coste de las pensiones se pueda mantener. El coste de las pensiones, al ritmo que estamos haciéndolo ahora, está subiendo un 4% anual, un 4 o un 5% anual, ¿no? Es decir, a ese ritmo no va a crecer la economía ni
ni de coña. Y aparte lo que no va a hacer es poderse traducir a cotizaciones, porque de hecho el número de empleados son mayores, pero la cantidad cotizada no, claro. porque la gente está ganando menos y además trabajando menos horas. Uh-huh. Entonces es inviable, matemáticamente inviable. Eso es inviable ya a día de hoy. Hoy ya vamos un 19% por debajo del presupuesto de lo que tenemos, de lo que recaudamos por pensiones para lo que pagamos hoy. Es inviable. O sea, ¿Y qué propones? Porque entre soluciones... Pues evolucionar a un modelo tipo austriaco, ir evolucionando. Es decir, a la gente tú no le puedes dar todo de golpe, en el que la gente, el ahorro de cada persona, ¿no? Sea como una mochila que vas arrastrando y que forme parte de... El modelo chileno, por ejemplo, de la, también, ¿no? de la jubilación privada. Es que, vamos a ver, la gente tenemos que entender los tres principios sobre los que asiento las soluciones es libertad, responsabilidad y solidaridad, ¿no? Es decir, los tres se tienen que saber conjugar. Libertad para que cada uno pueda tomar decisiones y asumir, ¿no?, con la responsabilidad los resultados de las decisiones, y la solidaridad para ayudar a aquellos que están en una situación más desfavorecida, ¿no?, para por lo menos darles las oportunidades suficientes. Pero eso te lo firmaría Podemos. No, eso no lo firmaría Podemos porque excluye responsabilidad. Y excluye libertad, que va, no, es que y excluye solidaridad, no, fíjate, es que no, excluiría los tres. Solidaridad, pero si se llenan la boca. No, es que no hablan de solidaridad, que va. Hablan de beneficencia, hablan de dependencia, hablan de, precisamente esta gente lo que quiere es un mundo de pobres con cheques, con una mano que los reparta, no te equivoques. Todo esto lo que yo estoy lo que dicen es a los ricos, mira, el discurso de Pablo Iglesias es hay que ajustarse un poquito el cinturón, se lo dicen a los ricos, es decir, para que nosotros cojamos un dinero. Le dice a Monedero, tienes que ajustarte un poquito el cinturón para darle un poquito a los que no tienen. No, pero a través de un sistema en que los políticos o el sistema recauda y luego ellos generosamente, esto lo he dicho entre comillas, van haciendo dádivas a los que tienen menos recursos. Lo que hay que defender no es un país de pobres subvencionados, sino un país de gente con sueldos y capacidades para defenderse de manera digna. Mójate, ¿tenemos la mejor sanidad del mundo? Yo creo que no, vamos, el que lo perciba. Hombre, yo comparativamente, cuando dice la mejor del mundo, pues probablemente las otras que la también. sanidad pública es... Bueno, la sanidad pública yo creo que ahora mismo en España... Pero luego después en el telediario vemos a los enfermos apilados en los pasillos. No, pero si no son los enfermos, si tú has tenido que ir. Yo, por ejemplo, mira, una afección de la garganta que tuve hace 1 año y 1 mes. Me han dado el foniatra hace 1 mes. O sea, he esperado en lista de espera 1 año y 1 mes para una cosa que, de hecho, cuando me estaba preguntando cuáles eran los síntomas, digo, pues la vamos a tener en onda porque es que ya no me acuerdo de los síntomas. El caso, pero cualquiera que veas, hombre, vamos a ver, tenemos una atención de urgencias más o menos razonable, pero sobre todo, si el problema que tenemos es que ahora vivimos en una economía de escasez de recursos, lo cual es innegable. Y en las escaseces de recursos, lo primero que hay que hacer es priorizar y segundo, gestionar bien. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, hacer un pacto social sobre qué priorizamos y sobre todo mejorar la gestión para que no haya fugas absurdas de dinero. Es como si tú tienes una escasez de agua en una ciudad, entonces tienes que hacer 2 cosas. Priorizar en qué se va a gastar el agua, no en llenarla en piscinas, sino en beber, ¿no? Y 2, vamos a ver si gestionamos bien la traída del agua y cómo lo llevamos, no siendo que haya fugas dentro de la conducción de agua que estén haciendo que se pierdan muchas cosas. Pues lo mismo con el dinero público. Entonces, eso es una cosa en la que no se quiere pero entrar. cuando tú dices recortes en la sanidad pública, en la educación... Pero si probablemente no haya que hacer muchos recortes, lo finalmente, que hay que hacer es gestionar. Claro, pero ¿por qué hay que decir? Te salen los sindicatos ¿pero qué son recortes? Y en 2 minutos te paralizan las calles. Claro, pero vamos a ver, es que el problema que tenemos aquí es que a lo mejor lo que no quieren renunciar los sindicatos es a un modelo de gestión en la que ellos tienen un poder que se han atribuido. Es decir, vamos a ver, tenemos un modelo de sanidad curioso que a lo mejor sería una cosa a debatir en España, que es el modelo de Muface. El modelo de Muface es el que tienen los funcionarios en España, que los funcionarios pueden elegir todos los años. De hecho, yo lo he tenido hasta que mi padre era funcionario. De hecho, eligen, cada año eligen si quieren que les atienda la sanidad privada o si quieren que la atienda la pública, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántas de los funcionarios eligen la privada? La mayoría. El 82%. La inmensa mayoría. El 82%. Y además es curioso, porque además tengo aquí datos colgados y tal, de una reivindicación que hace el sindicato de funcionarios, el CESIF, que dice, es que nos estamos quejando de la situación que tiene Muface, porque empieza a haber listas de espera en algún sitio aislado de tal, empieza a haber listas de espera y hay en algunos sitios donde hay pocos médicos para elegir por especialidad. O claro, eso te lo dicen a ti, a un normal. Pues curiosamente, cuando dan los datos, la asignación que tiene Muface respecto a la normal es un 35% más barata. Probablemente si extendiéramos ese modelo al resto de los españoles, que yo no digo que se lo quiten a los funcionarios, lo que digo es que los extendamos a los demás, podamos elegir y que haya sí que un sistema de seguridad social que a lo mejor sí que cubra, porque Muface sí que es verdad que tiene como el paracaídas luego de la seguridad
social Sí. para los casos más De graves. hecho, exacto. Claro, Tú lo has para dicho, para los casos pero más graves. Es que tú date cuenta porque es estupendo, porque ese es el modelo inteligente, que no es la privatización de los servicios de la sanidad pública, que eso da lugar a mogollón de corrupciones, porque si yo tengo un hospital público y se lo asigno a una empresa privada, es muy fácil que yo tenga el dedito listo y se lo dé a mi amiguito que me da una pasta. Pero es que Muface no es eso. Muface dice, hay una serie de empresas privadas que pueden concurrir a prestar esos servicios y el usuario elige cuál. Entonces, claro, eso es imposible la corrupción porque es el mercado el que... ¿Por qué da vergüenza decir que uno va a la sanidad privada? Aquí nadie dice... ¿Tú crees que da vergüenza? A mí Aquí, nunca me ha dado aquí dice, no, vergüenza. yo en la sanidad pública, pero el rey en la tiene- sanidad pública. Pero tiene parte de razón ¿Por cuando... qué? O sea, si el 82% Aquí nadie de los dice- funcionarios... aquí nadie dice, yo, si el 82% sanidad privada, de los no. funcionarios, que estos son datos reales del enero del año pasado, es decir, son los que han elegido la sanidad privada, cuando tú hablas en la calle, hablas con los funcionarios, hablas con los políticos, que pueden elegirlo y tal, normalmente no se reconocen como que ellos lo están eligiendo. Y si el 82% es que los 82%... De hecho, o sea que- los políticos, por ejemplo, yo hice una vez, hay un estudio de los 350 que hay en el Congreso y más de la mitad tiene un plan de pensiones privado. Para mira qué empezar, O listos. sea, que quiero decir, Y todos después defienden claro. el Pacto de Toledo, Pero si las esta es la pensiones hipocresía, públicas, es como la de hipocresía de los pero colegios todos tienen concertados, dinero en los colegios públicos, y tú vas a ver Exacto. a los hijos de los políticos que están tal, y están Claro. todos absolutamente, o el 95% en colegios concertados. De hecho, hay alguno que es tan hipócrita, fíjate, que se lo pobre puede hombre, permitir, el Pedro pues. Sánchez, que cuando lo hacen candidato saca a los hijos del colegio concertado para llevarlos a público para que no se lo echen en cara. O sea, dices, cuando tomas decisiones como padre, que eres anónimo, lo llevas al colegio concertado. Y cuando ves que vamos a tener que hacer campaña, vamos a ver que no se nos vea el plumero, dice, los saco, hay que tener cara y ser hipócrita, porque Pero ¿por qué aquí, Fernando, por qué salimos a la calle a pedir más sanidad pública cuando los hospitales están como están Pero ¿quién y no sale? venimos, déjame terminar, y no salimos a la calle a pedir bajada de impuestos, por ejemplo? Pero vamos a ver, primero porque entendemos que pedir bajada de impuestos, uno no ve, los impuestos se recaudan de manera muy inteligente, muy ladina. ¿Cómo se recaudan los impuestos? Bueno, el por IVA, muchas vías. el No, IVA. No, perdona. El IRPF, la cotización a la seguridad social. Que la lo pagan gente- las empresas también. Sí, pero es que el normal, el que tenía que salir a protestar en la calle, ese dice, a mí me hacen una retención de nada. Date cuenta que la retención gorda se la llevan las empresas. Entonces, claro, uno dice, quiere decir, la cotización de tal. Entonces, claro, tú dices... si te dicen, es que si bajamos los impuestos no va a haber servicios sociales, tú crees que te estás beneficiando más del sistema que lo que estás aportando, cuando es mentira. Es que no solo es el IVA, son los impuestos especiales de la gasolina. ¿Cuánto pagamos en impuestos de la gasolina? Del tabaco, de tal, del alcohol. Es que pagamos por muchos conceptos, tasas de muchos tipos que estamos pagando. Todas esas se están pagando, esos son impuestos. Vehículos se y trabaja- en fin. trabajamos No, para el no, Estado no, más de la no, mitad del no año. sé qué, no, es que está repartido de mucha manera y lo que lo tienen hechos el aparato de los estados es, vamos a ver si disimulamos cómo cobramos para que la gente no tenga la percepción de carga. Es como algo menos tangible, ¿no? Claro, porque no sabes contra qué te rebelas. Tangible. Es decir, de hecho la gente, Claro. aun cuando paga el IVA, no es consciente de que está pagando el IVA. O sea, tú compras un libro y tú compras un libro por un precio, puedes decir es caro o barato, pero no dices, joder, esto lleva el 21%. Bueno, el libro no, pero bueno, otras cosas. No lo piensas. O sea, nadie hace un desglose de eso. Salvo que tengas una empresa. Entonces es muy fácil. Sin embargo, cuando tú sales a protestar, y además la mayoría de las protestas que tenemos en España son protestas instrumentalizadas, desgraciadamente. Hay- O sea, no son espontáneas. No es el pueblo se ha echado a la calle. No, perdona. Ha habido unas personas que motivadamente... y para Normalmente desgastar- partidos, además. Claro, o sea que- es que no, o gente que no quiere renunciar a sus derechos y dice, te amenazo O con sacarte a la gente a la sindicatos, que, calle, bueno, en el efectivamente, caso- y es que te vamos a quitar Fernando, los liberados, es que no sé cuánto. Syriza en Grecia lo que hizo fue ocuparse de defender al funcionario y devolver a los funcionarios, a todos los que despidieron, volverlos a poner Claro. en su sitio. Podemos tiene la misma mentalidad, es decir, el enemigo es el empresario y hay que proteger al Claro. empleo público y Pero al si funcionario. esto es un ¿Cómo cálculo se de rompe? votos. ¿Cómo se rompe con eso? No se puede romper. Solo el desastre te hace comprenderlo. Es decir, el problema, mira, yo me dedico a arreglar empresas y es que hay una falta de percepción por parte de la mayoría de los integrantes de las empresas sobre la situación real y cómo se generan los ingresos en la empresa y el peligro que corren las empresas de desaparecer. Entonces yo hago a veces, yo hago muchos juegos cuando llegan a las empresas para tratar de ver la mentalidad de las personas y cuando vienes con ese mono de la calle de verdad, de las cosas que ocurren de verdad, es que es muy distinto a la gente que habla solo de teoría, que en su vida se ha tenido que enfrentar a una cosa en la que dice, oye, que cuidado que mañana cerramos, ¿no? Que puede ser el país, ¿no? Entonces, claro, la gente no tiene una percepción. La mayoría, imagínate, yo puedo llegar a una empresa que me dice el empresario, mira, pues estamos a punto de cerrar, tenemos una situación límite, vamos a hacer un ERE de echar a no sé cuántos, tal. Y yo digo, bueno, vamos a hacer una experiencia y vais a poner de manera anónima cómo pensáis que la situación de la empresa os va a afectar a vuestro día a día, ¿no? 10 me va a afectar mucho, 0 no me va a afectar nada. Y todo lo hacemos anónimo y te cogemos los papeles 01, 01, 01. Digo, pero joder, si mucho del que ha puesto 0 mañana va a la calle. Tú imagínate qué grado de inconsciencia. Pues eso ya cuando lo traduces a nivel de Estado es muchísimo más. Siempre crees que habrá alguien que llegue y que lo arregle. O sea, a ti te mola ir del lado del Varoufakis que dice, es que tío, voy a dejar de pagar aquí, ¿no? Eso te mola.
Porque Al ministro de Finanzas griego. Claro, sí, el ministro de Finanzas griego, ¿no? Pero claro, es que dices, oye, perdona, que te vas a quedar sin comer. ¿Y tú crees que la gente hace un nexo de conexión? ¿Tú crees que en España, Fernando, nos hemos mal acostumbrado a un Estado demasiado paternalista? Pero es que es el que interesa. Tú date cuenta que los políticos, ¿por qué Podemos defiende eso? Porque mientras haya alguien que reparta dinero, todo el mundo tiene que ir a comer de esa mano. Podemos, PP, PSOE, todos. Efectivamente, no, pero digo que ¿por qué la alternativa a lo que tenemos? Porque dices, si y eso es lo que encima hemos estar tenido, agradecidos, claro, no solo ir a es que sino si tú además haces estarles un país de aparentes limosnas, siempre tú se lo debes a la mano que te da, que si esto es el sistema feudal. Cuando tú haces un país de personas libres, tú no debes nada. Tú, si tuvieras que dirigir a un grupo de personas, ¿querrías dirigir a un grupo de borregos o a un grupo de tigres? ¿A un grupo de borregos? Claro, salvo que fueras un gran líder que dices, yo quiero ir acompañado de tigres. Pero ¿cuántos grandes líderes hay? Pero sí, no, son de cuchufleta, por favor. Uno o ninguno. Claro, efectivamente. Es que esto es gente que no lidera nada, dominan aparatos. Y el aparato es un sistema de pesebres en cascada. Es justo lo contrario a tener ideas y capacidad de solución de problemas. Yo te puedo hablar por una experiencia personal que sé que los populismos se instalan cuando la cultura está degradada, cuando han habido años y años de pobreza, de crisis de educación. Y en tu libro dices que un pueblo sin formación es la peor base para asentar una democracia. Completamente. ¿Tú ves las condiciones? ¿Tú ves que después de 8 o 7 años de crisis se han dado las condiciones culturales para que aquí en España se instale un populismo al estilo venezolano? Es que además, perfectamente. ¿Por qué? Porque la historia ocurre normalmente de forma inopinada. Es decir, la historia no es una cosa previsible, racional y cartesianamente. Es decir, la historia, como todo lo que nos ocurre en la vida, tiene grandes dosis de emoción. Entonces, las decisiones que tomamos los seres humanos, yo me dedico a... también, entre las cosas que hago, es ayudar a las empresas a vender, que es una cosa que la mayoría de la gente no hace. Es decir, saber vender. Vender es un acto emocional, comprar es un acto emocional. El populismo es básicamente una ideología emocional. Apela simplemente a sentimientos, a palabras huecas fácilmente entendidas por todo el mundo. Es decir, cuando tú le dices a toda esta gente, a Monedero y tal, oye macho, que te lo estás llevando, y dice, en un país como el de Bárcena, nacionalismos, como el de efectivamente. O te leen una poesía de León Felipe. Claro, no, efectivamente. Entonces te dices tal, y entonces dice, en un país como el de Bárcena, que entonces ya has llevado al odio, entonces ya cualquier razonamiento que lo pongas. Claro, el problema de todo eso es que los que se oponen a todo eso no dominan el canal de comunicación emocional. Y tú no puedes vender de manera racional porque la razón jamás ha vendido. La razón sirve para demostrar teoremas y todo esto. Se vende con la emoción y creas un canal de comunicación emocional o te la pegas. Los populismos son solo emoción. El nacionalismo es pura emoción irracional. Porque es que hay la típica foto esta que vemos muchas veces en Facebook, que se ve una foto del planeta y dice, tú ves aquí la frontera. Ahora, ¿tú te crees que hay...? O sea, es que el nacionalismo se basa en una construcción absurda. ¿Tú te crees que hay un voto, un voto del desiguales. hartazgo o es un voto de revancha? Es un voto, las dos están muy unidas. Vamos a ver, yo creo que hay distintas capas sociales que se adhieren por determinadas cosas. Yo creo que hay una capa ilustrada que piensa que no le va a afectar económicamente, que está muy equivocada sobre qué es lo que... Porque, vamos a ver, como Grecia salga del euro, vamos a ver un cachondeo, porque claro, y pueden tener una devaluación a lo mejor del 400%, es decir, que no valga absolutamente nada de lo que tienen. Es decir, es que un funcionario en Grecia puede decir, es que yo voy a votar a estos porque mi situación no se va a ver afectada y entonces vamos en contra de la corrupción tal, que vamos a ver si estos lo cortan o no lo cortan. Porque Grecia, es curioso, cuando esta gente habla, parece que ellos no tienen ninguna culpa, cuando Grecia probablemente, no sé si es el segundo o el tercer país del mundo con mayor gasto militar per cápita. ¿Habéis oído a Tsipras o a... ¿Por qué no les tocan el gasto militar? Cuando están dentro de la OTAN, están dentro de la Unión Europea, que bueno, habrán tenido guerras históricas con los turcos, con los otros, pero yo creo que a día de hoy... No, para empezar, el ministro de Defensa que han nombrado es el del partido este que necesitan para gobernar, con lo cual eso para empezar. No creo que vayan a recortar por ahí. Claro, imagínate qué mensaje, un país que aparentemente dicen se nos está muriendo de hambre, gastan más en defensa que España en términos netos, me parece, ¿eh? O sea, esto es una barbaridad. O sea, Grecia es una mierda de país. Pero claro, entonces, ¿y por qué no lo tocan? Pues porque a lo mejor no quieren tocar según que está una mierda de país en el sentido de que es pequeñito, ¿no? Sí, y que es pequeño, solamente el 2% del PIB de toda Europa. No quedemos en la literalidad, Luis. No, que hombre, a los miles de griegos que nos están escuchando. Luis, que yo soy muy de polígono y entonces a veces expresamos de manera muy limitada con adjetivos demasiado contundentes la realidad, ¿no? Porque... Bueno, déjame terminar con una frase del libro de Fernández Sánchez Salinero, ¿qué leches es el estado de bienestar? Dice, ahora necesitamos personas con coraje o los demagogos nos arrebatarán el futuro. Manual Antidemagogia para tiempos revueltos, el libro de Fernández Sánchez Salinero, editado por Alienta. Gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias. A Periodista Digital. Y a Rojo y Negro, claro. Sí, a Rojo y Negro. Gracias. Pues gracias a vosotros. Nosotros ya venimos en 3 minutos.